Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo cordial desde Cuernavaca, en México. Pues muy complacido en un espacio más de conversaciones generativas y para las personas que se unen en esta oportunidad, que no hayan estado en otros espacios, generativo es un principio de devolución, de desplazamiento, de aporte, de reflexión. Y hoy tenemos el gran gusto y el gran honor que nos acompaña una persona que es un referente del mundo de los negocios, pero además un destacado profesor universitario en las áreas de posgrado, en el área de mercadeo internacional, y pues realmente es un hombre muy reconocido desde el momento en que nos aceptó con mucha amabilidad su participación. Pues he tenido muy buenos comentarios porque es toda una personalidad en el ambiente costarricense y también internacional, y además muchas personas formadas bajo los conocimientos exquisitos del señor Emilio Bruce. Vamos a conversar, y hemos conversado también acá internamente que es un espacio donde esperaríamos que también quien tenga algún tema puntual que consultar, abrir ese espacio, porque también de eso se trata, la interacción y el aporte, también la aclaración de dudas es parte de este espacio y de esa evolución que nos estamos planteando. Yo creo que una hora se va como nada. Va a ser poco, pero esperamos y estoy seguro que va a haber un gran aprendizaje. Orgullosamente, estos espacios posteriormente son trasladados en redes sociales, y hay muchas personas que tal vez no tienen la posibilidad de verlo en estos momentos, o en YouTube, y hay muchas réplicas. Por lo tanto, estamos contribuyendo con generación de conocimiento para otras personas que quizás no estén en estos momentos en línea. Así que muy agradecido y pues muy contento también porque este espacio es muy grande por la calidad de las personas que participan. Bienvenido, don Emilio, buenas noches. Muy buenas noches, don Manuel. Muchas gracias por su invitación. Es un privilegio muy grande para mí el poder referirme a los temas que usted traiga a colación a través de su medio. Muy bien, don Emilio. Vamos a ir quizás cuando le planteaba hoy precisamente a una funcionaria de la Universidad de Costa Rica que reside en México y que está de representante ante la UNAM, le decía que el propósito de hoy es llevar de una forma más clara y más práctica algo que está en el ambiente. Estuvimos con don Mauricio Ventura y escuchamos un poco, escuchamos las que se presumen pueden ser consecuencias muy difíciles de toda esta situación que estamos viviendo. Hemos hablado de la salud mental, pero está la economía. Todos los días estamos expuestos al mundo de la información, y en el mundo de la información hay información objetiva, otra que no la es, y ese tema de la economía creo que es pues inherente a los seres humanos desde el contexto individual, en empresas, a nivel de gobiernos, y pues nos encantaría conocer, don Emilio, ¿cuál es la situación actual del mundo a partir de este impacto que ha habido con respecto a la economía? Nada más le indico que hemos tenido versiones como que, mire, va a ser peor que las consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial, viene algo crítico, hay reinvención. ¿Cómo definiría desde la posición de don Emilio Bruce ese ambiente? Yo la definiría como la del maestro Zen, que a las preguntas que se le hacían, él respondía, veremos, esperemos a ver. Adelantar criterio sobre asuntos de esta naturaleza no solamente no es sencillo, sino que no es prudente. Sí podemos señalar que ya a estas alturas de la pandemia ha habido una afectación muy severa en muchas de las economías más significativas del mundo. Y claro, en una economía como la costarricense, que es una economía abierta y que es una economía que ha sido cerrada ya por casi 3 meses, la cosa pues se complica. Es complejo conservar una economía cuando las plantaciones no funcionan plenamente, cuando hemos tenido el comercio con un cierre casi total, cuando tenemos restricciones a la movilización de los ciudadanos hasta en sus propios automóviles. Todo esto presenta complejidades de muy diferente índole
y por supuesto con consecuencias muy serias que no podemos prever, que no podemos entrever a este momento de los acontecimientos. Don Emilio, no hay datos, no hay antecedentes de algo tan impactante a nivel planetario como esto que estamos viviendo. Si tuviéramos que cuantificar a nivel global, porque estamos hablando que es un tema que no solamente afectó a Costa Rica, muchas economías, muchos países están a la espera. De alguna forma podríamos diagnosticar el impacto que ya antes de todo lo que venga, cierres o no cierres, ya se generó. No querría hacerlo, don Manuel, porque podría ser poco serio de mi parte. No hay estadísticas ni hay informes de las organizaciones internacionales sobre el impacto internacional en las economías, como hay pocos detalles de las economías como la de México o la de Costa Rica a estas alturas. El empleo ciertamente se ha visto muy afectado y el ingreso de los impuestos, los ingresos fiscales de muchos de los países, entre ellos Costa Rica, se han desplomado porque al haberse suprimido muchos puestos de trabajo, al haber aumentado el desempleo, las contribuciones hechas por patronos y trabajadores con base en los impuestos sobre planillas se han desplomado, produciendo grandes daños financieros a las instituciones costarricenses y otras de otros países que dependen de estos impuestos. Y en el caso de los estados, aquellos que operaban con un déficit fiscal importante, como es el caso de Costa Rica, al desplomarse todavía más la recaudación fiscal, el déficit ha tendido a aumentar. Permítame darle un dato. Los intereses que está pagando el país de la deuda pública son ya un 40% de los ingresos tributarios del país. Esto es una situación extremadamente seria porque los intereses pagados son incontrolables. La contratación de nuevas deudas continúa porque los impuestos se han caído en su recaudación. Y entonces estamos quedando poco a poco estrujados para pagar el resto de las obligaciones, tanto las amortizaciones como los sueldos mismos. Habida cuenta de que el 50% aproximadamente del presupuesto nacional de Costa Rica es financiado por deudas, no por impuestos. Y entonces, si el 40% de los ingresos tributarios tiene que destinarse a cubrir intereses de las deudas contraídas, y si además de eso el 50% del presupuesto está amarrado a la posibilidad de conseguir nuevas deudas, la situación fiscal de Costa Rica se complica enormemente. Y yo esperaría que otros países no tuvieran la magnitud de complejidades que habremos de enfrentar en los próximos meses en nuestro país. ¿Significa eso desde el punto de vista de los gobiernos que además de lo que ya acarreaban como situaciones de déficit fiscal y toda esa falta de recursos, que incluso hay intentos muy claros de más recaudación de impuestos, diríamos que se vienen a desfinanciar aún más, quedan casi después de este golpe con una hiperdeuda que va a ser casi insostenible toda esta parte de las finanzas? Bueno, eso fue lo que traté de describir, don Manuel, al señalar que cerca del 40% de los ingresos tributarios deben destinarse a cubrir los intereses de esas deudas. Si la deuda pública del país no puede refinanciarse con facilidad, si ya las calificadoras de riesgo han descalificado o aumentado el nivel de riesgo de la deuda costarricense, si además de eso
los impuestos antes de la pandemia no alcanzaban para financiar más que la mitad del presupuesto nacional. Ahora, con la caída de la recaudación fiscal, producto del cierre comercial, de la interrupción del comercio, de la interrupción de la producción y del desempleo que ha subido muy sensiblemente, y la situación fiscal en el país, pues claro está, empeora muchísimo. Y ese empeoramiento lo vamos a sentir todos los ciudadanos. A la corta o a la larga, los ciudadanos vamos a enfrentarlo de una manera muy dramática, porque habremos de pagarlo. Lo pagaremos con inflación, lo pagaremos con devaluación, lo pagaremos con nuevos impuestos y lo pagaremos con más deudas, restringiendo inversión, inversión social, sueldos y salarios, e incluso la estructura gubernamental que ha velado por todos nosotros. Restringiendo inversión social, quiero retomar el caso de Costa Rica. Se ha hablado mucho que la capacidad de confrontar la situación sanitaria que se ha vivido ha sido producto de una inversión social. Quiere decir que se debilitan los sistemas en gran parte, ¿no? Casi que a nivel global. Yo esperaría que eso no sucediera en el grado de gravedad que algunos anticipan. Pero cuando el desempleo crece y la seguridad social y la medicina costarricense es costeada sobre la base de aportes patronales y aportes obreros, y han quebrado miles de empresas micro y mini, y el área informal de la economía ha crecido muchísimo. Si hemos tenido solamente en el sector turismo cerca de 200 nuevos desempleados en un país de 5 millones de habitantes, estos impactos pues son extremadamente serios. ¿Y quién financia al final al Estado y a las instituciones, sino las empresas y los puestos de trabajo y los salarios recibidos por los trabajadores? Sin empresas no hay fuentes de trabajo, y sin fuentes de trabajo y contribuciones e impuestos pagados por individuos y por empresas, no se costea un Estado y no se costea instituciones que dependen de los aportes calculados sobre las planillas pagadas. Así que la situación es una situación compleja, una situación que va a requerir que las mejores mentes del país piensen en conjunto y tomen decisiones prontas para evitar mayores calamidades. ¿Se evidencia la evasión fiscal ante esta crisis y con esta radiografía? La evasión fiscal la tiene este país desde hace mucho tiempo, y a pesar de la evasión fiscal, se han mantenido los gobiernos y las instituciones. La evasión fiscal es responsabilidad de 2 o 3 partes: de los individuos que no pagan los impuestos debidos, del Ministerio de Hacienda que no los cobra y no los persigue como debiera, y de las autoridades de policía, fiscalía y organización de investigaciones judiciales que no da con ellos. Me parece muy importante señalar que esta es, digamos, la excusa de algunos sectores del país para decir que en realidad no hay problemas de carácter fiscal, que el problema de carácter fiscal es la evasión. Y claro, esta es una parte de los problemas fiscales, pero en lo fundamental, los problemas fiscales derivan de estar gastando el 50% del presupuesto nacional financiado por impuestos. Cuando tenemos gastos por el doble de los impuestos todos los años y el resto se tiene que financiar con deudas, si hay una defraudación fiscal del 1% o del 2% o del 5% o del 7% o del 10%, con todo y eso no hacemos posible que las instituciones se vean plenamente financiadas. Me parece que las soluciones habrán de venir
a través de 2 o 3 grandes ajustes. Claro está, el primero es la reducción de la defraudación fiscal. La mayor defraudación fiscal que hay es la informalidad de la economía. En Costa Rica, la economía informal llega en exceso del 47% del Producto Interno Bruto. Y en consecuencia, con una economía informal de esa naturaleza, los mayores defraudadores son los informales, porque los informales no pagan ningún tipo de impuesto, contribución ni patente. Simplemente usan todos los servicios del país y se ahorran todo el resto. Me parece que el país tiene que mejorar su recaudación, pero sobre todo el país tiene que reducir su nivel de gastos. O sea, no es posible que estemos tomando deudas enormes para poder sufragar gastos en los que hay duplicación de competencias, donde hay instituciones que ya vieron en el pasado sus mejores días y que no contribuyen a nada en cuanto a desarrollo nacional. Y más bien, con la enorme tramitología que hemos ido desarrollando para mejor controlar las cosas, obstaculizan el desarrollo y el crecimiento. Y en consecuencia, el país va a tener en una profunda reforma del Estado. Y esa reforma del Estado no es sencilla y no es indolora. Va a producir muchos dolores porque muchas personas trabajan con el Estado. Nosotros tenemos proporción de nuestro empleo en el sector estatal. Finalmente, vamos a tener que ver qué hacemos para poder reducir el principal de las deudas estatales. Muchas personas han sugerido la venta de activos estatales, pero en un momento de conmoción económica mundial, ¿quién va a comprar un banco o dos? ¿O una compañía de seguros? ¿O una compañía generadora de electricidad? ¿O una compañía de teléfonos? Todas las cuales las apreciamos muchísimo los costarricenses, pero que a la hora de valorarlas por lo que producen, pues ciertamente, probablemente no produzcan con su venta los montos necesarios para una amortización en serio de las deudas crecidas que día a día estamos tomando para hacerle frente ahora a la pandemia y antes de la pandemia a los gastos de gobierno y de las instituciones del Estado. Muchas gracias, don Emilio. Según lo decía usted, y no voy a hablar de personas, sino de hechos, pasan y pasan los gobiernos y se permite la evasión fiscal. ¿Hay conciencia de esa evasión? ¿Qué los limita? ¿Qué hay detrás de esa evasión que se permite y se permite? ¿Burocracia, tramitología, conciencia de que se evade? Como la evasión fiscal más importante es la de la economía informal, no hay nada más difícil que formalizar la economía. Es una tarea de hormigas. Como una tarea de hormigas, sí, por supuesto. La economía informal es una economía que no emite facturas, que no paga alquileres, que muchas veces tiene la venta de su mercadería generada por contrabandos y en consecuencia esa situación la hace todavía más difícil de perseguir. Y cuando se persigue y comienza a capturarse individuos defraudadores, cada uno de ellos es pequeñito. No son grandes empresas. Las grandes empresas formales están siendo atendidas, perseguidas, estudiadas por las oficinas de los grandes contribuyentes e incluso la tributación directa tiene un implante de tributario dentro de esas empresas para mejor proveer de la vigilancia y el rastreo. Pero ninguna de ellas es del 47% de la economía nacional. Ese es otro sector. Y ese otro sector de profesionales y de trabajadores y de reparadores y de comerciantes y de productores individualmente son insignificantes, pero colectivamente son tremendamente importantes y pesados.
¿Por qué señalo esta dificultad tan seria? Porque claro, hay otros defraudadores que son grandes, pero por supuesto, y esos son perseguidos y los publicitan los diarios y los publicitan los sindicatos y los publicitan las cámaras patronales que señalan la barbaridad de una gran empresa que no está cubriendo sus impuestos a tiempo. En estos momentos, no me extrañaría que el impago de los impuestos creciera y creciera no por defraudación, sino por imposibilidad de pagar los impuestos. ¿Cómo se van a pagar impuestos si no se vende la mercadería? Están cerrados los restaurantes, están cerrados los comercios, están cerrados las industrias. Y hay que pagar los sueldos, y hay que pagar los gastos, y hay que pagar los impuestos hasta donde se pueda. Consecuencia, la situación es una situación de excepcional complejidad y de excepcional trascendencia en cuanto a sus consecuencias sociales. Y eso de que en un mes o en mes y medio se hayan generado 200,000 desempleados más, que se haya caído el ingreso de los trabajadores en 191,000 millones, que ese impacto de contribuciones obrero-patronales a la seguridad social mine las finanzas de esa institución. ¿Cómo vamos a pagar por nuestra salud si no tenemos una economía robusta? ¿Cómo vamos a tener salud si no tenemos economía robusta? Porque ¿cuántos meses más vamos a estar encerrados y cerradas las cosas? Y cerrados los comercios, y cerradas las industrias, y cerradas las aduanas, y cerrado el turismo. Costa Rica es un país tremendamente turístico. No hay vuelos. Están cerrados los hoteles. Están cerrados los restaurantes. Y en consecuencia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para dar empleo y cómo hacemos para generar ingresos para el fisco y para las instituciones costarricenses de salud? En esta emergencia usted hablaba de esa forma de hacer más eficiente el aparato estatal. Están atendiendo la pandemia. ¿Hay señales de esa reducción de eso que usted decía que incluso puede ser doloroso, pero si no se hace, más doloroso puede ser? ¿Se ven señales? No he visto ninguna señal, ningún movimiento. Hoy se anunció que se habían despedido 96 personas del sistema de radio y televisión del Estado. 96 personas en 300,000. Es doloroso para esas 96 personas, pero es insignificante para el total. Estamos hablando de materia muy dolorosa, de materia espectacularmente dolorosa. Lloro por las 96 personas, pero para que el Estado pueda equilibrar su gasto con su ingreso y para que la deuda no siga creciendo y los intereses excedan el 40% de los ingresos tributarios, el país tiene que socarse la faja o nos vamos a ir a pique de todas maneras. Mire, yo tengo ejemplos familiares muy cercanos, ejemplos de vida familiar muy cercanos. Durante la Primera Guerra Mundial, una parte de mi familia vivía en Alemania y eran alemanes y habían luchado en favor de su país, de su patria. En 1923 se produjo una gran inflación y una gran devaluación. Los gastos de la guerra, las deudas de la guerra, las destrucciones habidas, el gasto mismo, los mecanismos de refinanciamiento alemán de aquel entonces, y llegó a valer 1,000 millones de marcos alemanes, $1. Se acabaron las pensiones, se acabaron los ahorros, se acabó el comercio, se acabó la vida económica organizada como hasta el momento la conocemos. Yo no querría que mi familia volviera a vivir una situación de esa naturaleza tan extraordinariamente caótica y grave, en la que el hambre y la desesperanza condujeron a otras violencias mucho peores. A Costa Rica la quiero y la llevo en el alma y no quiero eso para mi país. Y en consecuencia, todos tenemos que pensar en soluciones razonables y equilibradas.
Muy bien, don Emilio, antes de ir a un tema que me genera gran inquietud, que es toda la realidad sanitaria versus el tema económico, pues vamos a buscar aquí, tengo por acá algunas inquietudes, así que muy respetuosamente le pido Por disculpas favor. porque voy a estar me fijando. Tengo, bueno, tengo saludos desde Uruguay que están interesados en el tema. Creo que es un tema que, independientemente de tropicalizarlo a una economía como la costarricense, genera señales a nivel mundial. Don Douglas Salazar dice, tengo inversionistas que hace un año le propusieron al presidente por escrito construir una planta tunera que generaría 1.500 empleos en Punta Arenas con una cuota tunera en aguas internacionales que está sin utilizar, una inversión cercana a los 150 millones de dólares. Al día de hoy no hay respuesta ni voluntad del gobierno. ¿Qué piensa don Emilio de esta inacción del gobierno? ¿Es así como pensamos atraer y generar empleos? Mire, críticas de esa naturaleza se han producido en muchos diferentes campos. Me imagino que las autoridades económicas y comerciales del país deben estar estudiando seriamente el proyecto. Pero como sucede con las organizaciones estatales, muchas veces las organizaciones estatales son menos rápidas, menos efectivas, menos eficientes de lo que los empresarios querríamos que lo fueran cuando se trata de estudiar un proyecto o ejecutar una obra. Yo cada vez que me presentan un caso de esto, sufro mucho. Yo fui presidente de una organización que se llama CINDE, que es la Junta de Inversiones y de Exportaciones del país. Y claro está que es muy seria la situación, digamos, de lentitud con la que se tratan las cosas. Por eso hablaba hace unos instantes de la tramitología. No es solamente el número de trabajadores, no es simplemente tener más de 300 instituciones autónomas en un país de 5 millones. No, es también analizar los diagramas de movimiento de documentos y de trámites y de solicitudes y de firmas, porque a las oficiales muchas veces se agregan las extraoficiales. Lamento mucho oír eso, espero que pronto al señor se le resuelva o se le defina lo de la planta atunera en Punta Arenas. Muy bien, don Emilio, muchísimas gracias. Creo que estamos generando una cátedra. Tengo dos preguntas puntuales. Me ha aclarado usted todo el tema de las eventuales consecuencias, aunque no hay antecedentes, y muy respetuosamente dijo, prefiero no adelantar criterios, pero hay cosas que vienen en cadena. Desde su posición de mercadólogo internacional, se abren las fronteras. ¿Cómo vender a Costa Rica? ¿La ve vendible en el corto plazo para generar esa nueva ola de turismo? ¿Qué más podría hacer Costa Rica para volver a posicionarse con ingresos nuevos o retomar los que dejó? Sí. Vendernos no va a ser difícil, porque somos un país que ha sabido manejar razonablemente bien la pandemia. Tenemos tan solo 12 muertos y tenemos una veintena de hospitalizados. En nuestro país, las personas, gracias a una buena salud y a una buena sanidad pública, los infectados han sido muy razonablemente pocos. Y las consecuencias de hospitalización, de utilización de las unidades de cuidado intensivo, creo que tenemos 4 personas en unidades de cuidado intensivo en 5 millones de habitantes, nos han permitido manejar las cosas bien. Y en consecuencia, un país que ha manejado así de bien la situación de salud, pues genera seguridades a quienes vienen de fuera a visitarla. El turismo tiene que tener la certeza de que en el país, el visitar el país, no es peligroso, que nuestras rigurosas instituciones mantienen las cosas caminando y a buen recaudo. Claro está que los daños hechos a las aerolíneas extranjeras nos impactan a nosotros, porque se han quebrado líneas aéreas. Imagínese usted el caso de Avianca, que ha entrado en el capítulo 11, como llaman los norteamericanos, que es suspensión de pagos.
¿Qué va a pasar con el resto de las aerolíneas? Con Lufthansa, con Air France y KLM, que nos visitaban 3 veces por semana, 2 veces por semana. No todo depende de Costa Rica, depende mucho de lo que suceda con las organizaciones foráneas también. Pero además va a depender mucho del ingreso disponible que tengan los residentes de Europa, de los Estados Unidos y de otros países que tienen masas de turismo, de turistas que hacernos llegar. Porque si el ingreso disponible de europeos y norteamericanos se desploma, no es muy fácil que salgan a turistear. Los Estados Unidos tienen 39 millones de desempleados. ¿Quién desempleado se le ocurre salir de paseo una semana a Costa Rica a las playas o a las montañas? No es muy fácil. Hay limitaciones foráneas y hay limitaciones locales. Las locales las manejaremos nosotros, los empresarios costarricenses, con toda suerte de iniciativas y toda suerte de flexibilidades y toda la tecnología de que somos capaces de usar. Pero la limitación al ingreso y las limitaciones de esas economías, pues claro, no van a ser sencillas para nadie. Ok, déjenme ver porque tengo otra inquietud acá de don Enrique Rojas. Dice, lo que no entiendo es que el problema fiscal está en la informalidad y no se ataca como se debiera atacar. Sí, bueno, esa es una sorpresa que comparto con el señor. Y la informalidad es un 47% de la economía del país y no se ha atacado en muchos años. Ha ido aumentando lentamente. ¿Por qué es que hay personas informales y hay trabajadores informales y empresas informales? Porque el costo de la formalidad es altísimo en este país. No solamente en dinero, sino en trámites. Y entonces el país tiene que buscar migrar a formas más simplificadas de operar los negocios para que los negocios se formalicen. Vea usted un caso. Un trabajador independiente que ha trabajado formalmente se presenta ante las autoridades de la Caja del Seguro Social y quiere enlistarse en sus planillas. Y dice, soy independiente, pero no estoy con el seguro voluntario, quiero tomar un seguro voluntario. Sí, ¿y cuántos años ha sido usted trabajador independiente? 6. Bueno, nos debe 6 millones de colones de cuotas caídas. Usted puede comenzar a pagar 20,000 colones o 23,000 colones mensuales a partir de ahora. Más los 6 millones. Y entonces eso, ¿qué es sino un mecanismo de disuasión en el reclutamiento de una naturaleza pavorosa? Porque ¿quién de los independientes que están en la línea mínima de flotación, que están en la línea de supervivencia, tiene un ahorro de 6 millones para pagárselo a la caja? Entonces, muchos ajustes tienen que hacerse, institucionales, legales, y en la comprensión de cómo, si estuviera el 47% de la población formalizada y pagando los impuestos del otro 53%, probablemente las instituciones todas y el Estado tendrían suficiente dinero para cubrir sus gastos con un déficit fiscal mínimo. Don Enrique, don Emilio, perdón, ¿qué dicen los políticos o gobernantes de turno cuando les llegan estos ecos? ¿Lo dejan pasar para el próximo en la fila o realmente quieren entrar a resolver? ¿Hay presiones para no resolverlo? ¿Qué pasa cuando se les acercan a ellos? Muchos han trabajado en la formalización lentamente. Muchos se han enfocado en aquellas empresas grandes que generan una tajada muy significativa de impuestos para que éstas se mantengan pagando los impuestos cumplida y puntualmente, descuidando el aspecto del 47% de la economía informal. ¿Qué dicen los actuales?
Bueno, hemos cambiado ministro de Hacienda 3 veces en 2 años. El anterior ministro de Hacienda estaba muy claro en la necesidad de la formalización. Ahora tenemos por ministro de Hacienda un distinguido abogado que está haciendo sus primeras armas como hacendista, porque los abogados no estudian para ejercer la disciplina de hacienda pública. Pero esperamos que en los próximos meses, habiendo aprendido las destrezas necesarias y con la capacidad y preparación que tiene el señor ministro de Hacienda, pueda hacerle frente a cosas y retos como este que hablamos. A menos que se vaya a ir y entonces en unos meses venga uno nuevo a hacerle frente a las cosas. A mí me parece que el renunciar e irse o el destituir y perder la experiencia acumulada en aquellos funcionarios es extremadamente peligroso, más en una crisis. Uno no cambia de jinete a medio río para conservar la misma cabalgadura. Y me parece que el presidente y el Consejo de los Ministros también debe asumir una posición mucho más deliberante, más conservadora, menos extremista, menos sancionadora con sus propios ministros y pensar en las consecuencias que muchos de esos actos tienen para el país. Don Emilio, un tema muy puntual y que creo que la misma ciudadanía lo identifica fácilmente. Vamos a ver cómo se lo planteo. Lo vio incluso. El mundo es de realidades y no de idealismos. Ojalá fuera el mundo ideal, porque no tendríamos pandemia, estarían tomando las decisiones adecuadas en el ámbito fiscal y todo estaría muy bien. Llegó la pandemia, se habló de menos casos, Costa Rica ejemplar, tuvo felicitaciones en el orden internacional por el buen manejo y toda esta inversión en salud que empezó a dar frutos. Se viene la cuarentena, hay decisiones de cierre, la gente asustada, producto de lo que llegó, y bueno, el mundo cambia y no es sostenible lo que se venía logrando en la cantidad de personas contagiadas. Afortunadamente no han sido muchas las defunciones, una que sea duele, pero estadísticamente y por otras razones, no han sido muchas. Sin embargo, empieza a dar vuelta el asunto, ya vemos cómo llegan a 86, 119, y hay una realidad. O sea, yo creo, sin ser médico, que eso va a estar ahí hasta tanto no se informe oficialmente que hay una vacuna. ¿Cómo funciona esa, pensando en el doctor Salas? Al doctor Salas lo veo como un salubrista innato, pero por detrás me imagino que está una presión. No quiero hacer criterios o juicios, porque están las dos posiciones, realmente es una balanza. Le digo una cosa, cuando yo veo que alguien puede ser capaz de infectarse y que no haya los equipos en una unidad de cuidados intensivos, es lo más aterrorizante que podría pasar, y hay posiciones donde dice una vida es todo y cualquier cosa, pero por otro lado dice, bueno, nos morimos de hambre. ¿Qué pasa? Porque también estamos viendo familias que realmente y así literalmente no tienen que comer. Empiezan las medidas que se toman en el confinamiento, se empiezan a liberar y bueno, no sé, ¿qué pasa detrás de la figura de un ministro? ¿Qué pasa con el gobierno? La posición de las cámaras, la posición de los empresarios, la gente que necesita trabajar y por otro lado la parte sanitaria. ¿Cómo manejan eso y cuál es en general la posición de las cámaras con respecto a esta realidad sanitaria que se va a incrementar probablemente, si vemos las estadísticas? Ojalá no llegue a ser comunitaria, pero podría dar señales versus la necesidad imperante de abrir y de salir a trabajar. ¿Cómo se puede entender el pensamiento del doctor Salas cuando hoy lo vi en la conferencia de prensa y alguien que días atrás hablaba de puro confinamiento y no se veía o no me parecía que estuviera entendiendo el tema económico, hoy lo entiende o es que lo hacen entenderlo? Don Manuel, ¿cómo vamos a pagar la salud, las medicinas, el costo de los hospitales, los trabajadores, los médicos, los higienistas, las ambulancias, si no tenemos una economía que produzca para poder pagar esos gastos? ¿Cómo vamos a poder pagar los gastos de gobierno
que son indispensables para el funcionamiento de la comunidad si no tenemos una economía que contribuya con sus impuestos a sostener el gobierno. Si la cosa fuera solamente quedarnos encerrados 6 meses o 1 año o 18 meses o 24, no sería tan complejo, pero ¿quién suscribe y quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta si no es la economía? La empresa es la que genera empleo, porque el Estado ya no puede generar empleo. Y la empresa que genera empleo genera sueldos y salarios que a su vez pagan impuestos. Y en consecuencia no hay salud sin economía, como tampoco hay economía sin salud. Y este no es un juego de palabras, es una realidad. Si tenemos a las personas enfermas, no pueden trabajar ni consumir. Pero si tenemos las empresas cerradas, ¿cómo compramos las medicinas y los servicios para cuidarlas, guardarlas y salvarlas? Entonces, en ese equilibrio es donde nuestro país, al igual que otros, van a tener que debatirse en los próximos meses. Y de la prudencia y del equilibrio que surja de conversaciones entre productores y empleadores con las autoridades de gobierno que tienen la obligación de velar por la salud y la vida de todos nosotros, va a depender que podamos suscribir las cuentas de salud y que podamos tener las personas sin hambre. Una persona con hambre no es saludable. Una persona con hambre se enferma de un montón de otras cosas, aunque no le dé COVID-19. Se enferma de un montón de cosas. La debilidad conduce a las gentes a muertes tempranas y a diferentes tipos de afecciones. Bueno, no podemos pretender que el Estado le dé más allá de 3 meses medio sueldo a quienes están sin trabajo, porque ¿de dónde coge la plata? ¿De dónde coge la plata si las deudas que está contrayendo no están contempladas dentro de ese gasto de cerca del 40% de los ingresos tributarios solamente en intereses? Entonces, veamos. ¿Qué tiene que pasar por la mente de un ministro? No lo sé, yo no he sido nunca ministro, tampoco quiero serlo. Ya yo soy una persona de la tercera edad que está dedicada a otras cosas, a escribir, a pensar, a aconsejar, no necesariamente a la acción ministerial. Bueno, tiene que pensar que la sociedad es muy compleja, que la sociedad no es solo salud, porque ¿qué va a pasar cuando las comunidades tengan hambre y se altere el orden público porque las personas salen a buscar comida y no teniendo dinero en sus bolsas, asaltan para saquear los almacenes? Bueno, el ministro tiene que hacerse esas reflexiones. Y para eso debería haber una acción conjunta entre el equipo económico de gobierno y el ministro de Salud. Y quien zanja las diferencias y las deliberaciones entre ambos equipos no es otro que el señor presidente de la República, que es no solamente el que preside, sino el que tiene que ejercer un liderazgo y alumbrar el camino por donde él cree mejor que debe transitar el país y la colectividad costarricenses. Muy claro, los dos extremos. En los dos podríamos ver un montón de muertitos y en otro también un montón de personas con hambre que les puede conducir a la muerte y a otra serie de consecuencias. Y una convulsión social, una conmoción generalizada. Y entonces, si hay una conmoción generalizada, ya las leyes no operan, ni se recolectan los impuestos, ni hay seguridad jurídica. No podemos destruir la sociedad pensando que de esa manera salvamos la salud. No, hay que salvarlo todo. Y ese salvarlo todo se salva sesudamente, no en forma populista,
Gracias a Dios no ha habido una actitud populista de parte del apreciado señor ministro don Daniel Salas. De toda mi consideración, me parece que es una persona extraordinaria, pero sí tiene que haber un equilibrio con el equipo económico. Y yo querría ver a los economistas del país aportar más y pensar más. Algunos creen que hay que seguir gastando y que hay que seguirse endeudando. Otros que esto es el camino que se está empedrando hacia el barranco. Y bueno, creo que hay que pensarlo y resolverlo en el término de la distancia, con toda rapidez. Para eso es el presidente, para eso ese equilibrio es que él debe actuar, presidir, liderar. Esa es la función primigenia. El señor presidente tiene la palabra. Don Emilio, una pregunta. Bueno, vivo en México y no quiero entrar en el detalle de algunas cosas que tan solo percibo y de las cuales no tengo tantos datos, pero por lo menos en el caso de Costa Rica, que he venido siguiendo la información, hasta esa percepción hoy del ministro, porque lo veía hablando del tema económico al doctor Salas y que me parece que es un excelente salubrista, y por otro lado, en algún momento me parece que dijo, porque si las cosas no cambian y la gente sigue haciendo y haciendo, se cerrarán per se. Entonces ahí hablamos de, sí, esa balanza a la que nos referíamos. Hay detrás de esos escenarios donde está la conferencia de prensa en Costa Rica, por lo menos que sería un referente, porque podría ser también un referente de lo que pasa en otros países, porque es un tema, creo que, aunque no lo puedo abordar desde otras latitudes, que creo se mueve en los dos. Hoy, bueno, he estado viendo en la Ciudad de México que cierran, que abren, que la señora gobernadora dice en naranja, en rojo, es algo como que está haciendo por los brotes o rebrotes o lo que se sabe que hay estadísticamente, porque los contagios no cesan. Por ejemplo, en el estado de Morelos, aquí donde yo vivo, hoy se habla de 101 muertos. Entonces, la pregunta es, ¿hay acercamientos ya para buscar ese equilibrio entre cámaras que representan estos empresarios y el Estado? ¿Hay algo que se esté gestando, quizás apostando a la educación como un medio para que se abran y la gente aprenda realmente a tomar las medidas? Porque también me parece que es un tema educativo. Castigar al comercio teniéndolo cerrado, cuando yo veo que montan una fiesta y la gente se contagia, pues entonces permitiríamos que la gente se siga contagiando escondidas y las tiendas cerradas. ¿Hay algo atrás de eso que ya se esté gestando para ir con una posición más clara? Don Manuel, las cámaras empresariales y sobre todo la unión de cámaras han estado cerca del gobierno desde que fueron fundadas, desde que entró don Carlos Alvarado. No han estado ausentes de esta discusión ni de ninguna otra. Tres grandes agrupaciones son muy vocales y son muy influyentes. Fede Cámaras, cuyo presidente es don Francisco Llobet, es extremadamente influyente, porque es la cámara que reúne a todas y cada una de las cámaras de las provincias, de los pueblos cercanos y distantes a la capital. La segunda, que es muy influyente, es la Cámara de Comercio de Costa Rica. Esas dos forman el primer bloque. El Gran Comercio, afiliado a la Cámara de Comercio de Costa Rica, el numeroso comercio, afiliado a Fede Cámaras. Me parece que las dos, digamos que hicieron ver la necesidad urgente de que las decisiones se tomen con una cierta pausa y una cierta reflexión, porque los restaurantes y los comercios que habían comprado inventarios perecederos para el fin de semana pasado tuvieron unas pérdidas pavorosas cuando el día viernes se dijo se vuelve a cerrar todo. Y esa consideración no pasó por el Consejo Económico ni fue enunciada por el presidente, sino por el señor ministro Salas, de toda mi consideración. Y en consecuencia no es muy sencillo que se mantengan esos equilibrios de que hablábamos hace un rato.
La Cámara de Industrias es extraordinariamente eficiente y es extraordinariamente influyente. Y don Enrique Egloff Gerli es una persona que ha estado en actividad todo el tiempo. La unión de cámaras, que es la unión en un Senado de todas y cada una de las cámaras del país, en UCAEP, presidida por un caballero de apellido Sáenz, también ha estado muy activa y ha estado muy vocal y muy cerca del gobierno. Entendámonos, nadie gobierna en este país más que el gobierno. Las cámaras no gobiernan, los sindicatos no gobiernan, influyen, aconsejan, se acercan, describen las miserias por las que atraviesan sus afiliados en el caso de los sindicatos y de sus asociados en el caso de las cámaras, pero ellos no gobiernan. La influencia que ellos han ido ejerciendo sobre las autoridades de gobierno han hecho que muchas de las cosas actuales pues se vayan variando. Y usted ve que para este próximo fin de semana, que ya no es el Día del Padre, se van a variar las reglas de intercambio que habían sido establecidas para el fin de semana del Día del Padre. Y no están lejanas, no están calladas, siempre influyentes, buscando que se mantenga un equilibrio en las decisiones sanitarias y económicas. Muy bien, le hago un comentario, una pregunta acá. Ginette Jiménez dice, ¿cómo reactivar la economía con los actos de irresponsabilidad que algunos ciudadanos denotan? ¿Se puede generar algún castigo económico o penal para detener esto? Nuestro país es un país de leyes. Nadie puede ser castigado si su delito no está contemplado en el Código Penal. En consecuencia, castigar a las personas por tener una fiesta no es posible. Castigar a las personas por reunirse no es posible. Creo que esto lo que requiere es de persuasión, lo que requiere es de educación, lo que requiere es de comunicación adecuada entre las autoridades y el pueblo, explicándoles las racionales de sus decisiones. Las gentes no son tontas. Las gentes pueden ser un poco indisciplinadas porque en este país, que es una democracia liberal y en la que hay un gran individualismo, las personas tienden a hacer lo que mejor creen que deben hacer. Esa es, a mi juicio, la situación. Muy bien, vamos a ver. Hay una posición que usted ha mantenido desde el principio y me llamó mucho la atención, y es esa prudencia al hacer, en no hacer un adelanto porque no hay evidencia, no hay datos, no sabemos, algo así que usted nos mencionó. ¿Se vislumbra una apertura en el corto plazo según estas negociaciones, estos niveles de influencia, o estaremos todavía como que sí que no? Porque vamos a ver, si hablamos de datos estadísticos con respecto a la pandemia, pues yo pensaría que no vamos a estar lejos de que ya se empezó a hablar de 69, 86, como que ya no estamos hablando de aquellos días de 6 y de 10. ¿Vislumbra, a pesar de esa realidad sanitaria, una apertura en el corto plazo? Sí, sí, porque hay que pagar la cuenta de la salud. Y si no se abre, ¿quién paga? Si las empresas son las que pagan en los gastos de la caja, si acaso la caja produce sus propios ingresos, y acaso el gobierno produce sus propios ingresos. Los ingresos del gobierno y de la caja los pagan las empresas y los trabajadores. A mí me parece que se va a ir produciendo una apertura. Ya se anuncia que regresamos a la fase 3. Y la fase 3 es una prudente reapertura de la economía. Yo creo que eso va a tener que ir acompañado, a su vez, de una campaña de educación de cómo es que esa apertura debe conducirse y cómo deben conducirse las personas dentro de esa apertura. Las máscaras, los guantes, las distancias a los mostradores, la entrega de la mercadería, pero tenemos que seguir viviendo. En el país se han muerto en el tiempo del COVID-19 más personas, mucho más personas de otras cosas que no eran el COVID. Y sin embargo tenemos cerrado el país.
No hemos cerrado nunca el país por el SIDA. No hemos cerrado el país nunca por la influenza ni por la gripe en otros momentos. Y esos producen mucho más muertes que el COVID hasta el momento. Entonces, de nuevo, prudencia, mesura. Tenemos que ir paso a paso y paso a paso educado, informado, para que las personas sepan a qué atenerse. ¿Por qué es que se produjeron estas fiestas y estas celebraciones? ¿Quién puede tener a las familias encerradas 90 días sin que estén desesperadas por salir? Perdón, las casas en Costa Rica son casitas muy pequeñas que tienen 2 dormitorios y una sala, comedor, cocina. Y pueden ser 5 o 6 personas o 7 personas las que viven en 48 metros cuadrados. Las personas están desesperadas y además desesperadas porque se comieron ya los ahorros y no saben qué van a hacer sin sueldo y cómo van a comprar la comida de la semana o del mes que viene y cómo van a pagar el alquiler y las tarjetas de crédito que les están cobrando. Entonces, cuando se sucede eso, se producen estos desbordes. Hay que educar a las gentes, comentarles las consecuencias, tratar a los seres humanos como seres humanos. Nuestro país no tiene ejército y nuestro país no ha sido organizado sobre una autoridad férrea y vertical. Hemos sido un país deliberante siempre. Entonces, que nos traten como seres humanos deliberantes y le hablen a todos de las consecuencias. Y claro, si se producen este tipo de reuniones, la autoridad puede ir a disolverlas y decirles no pueden estar reunidos. Y así lo han hecho. Y así lo hicieron en la última reunión. Creo que era un té de canastilla para un recién nacido o un cumpleaños. Muy bien. Don Emilio, estamos ya justo con el tiempo, que es un recurso súper valioso, cerrando. Pues conocimiento, experiencia, trayectoria y sabiduría juntos, me dicen por acá. No me queda más que agradecerle, ha sido muy valioso porque el tema es, los seres humanos nos movemos según nuestros valores, creencias, pensamientos, todos los días estamos llenos de información y vemos al doctor Salas que ya está triste y por otro lado vemos a la familia que no tiene que comer y la tienda está cerrada. Es una situación compleja y como usted dice, es muy difícil hacer pronósticos porque no hay evidencias, ha sido algo muy difícil y tenemos conciencia de ese impacto que además ya se está empezando a sentir. Muchísimas gracias porque creo que esto también nos abre un espacio de reflexión para buscar como personas, como ciudadanos, movernos más hacia esa línea de equilibrio. Los seres humanos somos dados a movernos en uno o en el otro extremo, es muy humano, pero una reflexión como esta de su parte, con sus conocimientos y esa sensibilización, pues es muy, muy oportuna. Y le agradezco nuevamente este espacio, su tiempo, su disposición desde el primer momento y su gentileza para haber compartido su conocimiento, porque esto lo extendemos y otras personas pues se llegan a sensibilizar y pues a tomar sus propios criterios. Aquí no se trata de imponer, sino que con base en información objetiva, profesional y experiencia, construyamos criterios. Así que de mi parte, no tenemos más comentarios o preguntas, han sido muy bien resueltas y ha sido usted muy claro, así que le agradezco enormemente su participación y le deseo lo mejor allá en San José. Muchas gracias por su invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. En otra oportunidad deseara mi opinión, siempre estaré acá para dársela. Tenga la seguridad que lo voy a molestar. Y su audiencia, muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, don Emilio. Buenas noches. Buenas noches.